Ok, jóvenes, esta es la segunda parte del video que corresponde a la actividad del día de hoy, 23 de abril. Nos habíamos quedado en estas cuatro preguntas, correcto, que ya las tienen en el cuaderno. Acá está. Menciona algunas características de los plásticos hasta organiza las ideas que te servirán para dar respuesta a la pregunta planteada. Correcto. Ahora, pide ayuda a un familiar que te ayude a revisar el tacho o la bolsa donde acumulan la basura en tu hogar. Muy importante que se protejan las manos con bolsas o guantes. Observen e identifiquen los tipos de residuo que encuentren. Haz una lista en tu hoja o cuaderno. Luego reflexiona si es la manera adecuada de desecharlos y qué podrían hacer al respecto. Okay, en el cuaderno vamos a colocar los tipos de residuos que encontremos, ¿correcto? A ver, vamos al cuaderno y ponemos acá tipos de residuos que hemos encontrado en nuestro tacho. Correcto, acá van a encontrar diferentes tipos y los escriben. Regresamos acá. Observen e identifiquen. Ya, acá está. A continuación, te invitamos a leer el afiche. Para ello te sugerimos, observa las ilustraciones y relaciónalas con la información del afiche. ¿Correcto? En el afiche van a encontrar imágenes, ilustraciones e información, texto. Y hay que relacionar la ilustración al texto, ¿correcto? Siguiente, anota aquellas ideas que te ayudan a dar respuesta a la pregunta planteada al inicio. Hubo dentro de las primeras preguntas está cómo impacta el uso de plásticos en el ambiente. ¿Vale? A ver, debe de estar acá. Sí, casi es la cuarta pregunta. ¿Cómo impacta el uso de plástico en el ambiente? Ya, entonces anota todas aquellas ideas que te ayudarán a dar respuesta a la pregunta que ya habíamos planteado al inicio de la sesión. Después de revisar las dos fuentes, o sea, la del texto que habíamos visto, que es el texto de acá, los plásticos contaminan el ambiente, y la del afiche, este es el afiche, acá como habíamos visto, ahí están las ilustraciones y la información al respecto. A ver, vamos a leer la primera. Entre 2014 y 2015, el Instituto de Mar del Perú, IMARPE, monitoreó 4 playas: Chimbote, Huacho, Ventanilla y Pisco. En todos los casos se encontró microplástico. ¿Qué es el microplástico? El microplástico son partículas muy finas de plástico que al momento de llegar al mar se van degradando de a pocos, pero no se degrada para convertirse en una partícula no nociva, sino que se degrada de tal manera que se va haciendo más pequeña cada vez, pero sigue siendo plástico. Entonces, ese microplástico es consumido por las especies marinas, por los peces, ¿correcto? Según la zona en la cual se encuentra presente. Pero acá estamos viendo que en Chimbote, que está prácticamente a 400 kilómetros al norte de Lima, en Huacho, que se encuentra a 200 kilómetros, acá en Lima, bueno, en el Callao, Ventanilla, y al sur de Lima, a 200 kilómetros al sur, o sea, gran parte del litoral peruano, se ha encontrado este microplástico. Y el microplástico no ha llegado ahí pues por obra de la magia, ¿no? El microplástico ha llegado porque la actividad humana ha desechado estos plásticos o la ha segregado de manera incorrecta y de manera irresponsable. Algunas empresas que recogen la basura, en lugar de llevarlos a vertederos o rellenos sanitarios, pues las terminan y hacen lo más fácil, que es tirarlo al mar. El mar los comienza por el movimiento de las olas, comienza a destruir, a microfragmentar este plástico y eventualmente se termina en comida de los alimentos.
Este veneno, este plástico que es venenoso para su consumo, termina dañando a los animales marinos y eventualmente terminará regresando al ser humano, pues cuando comemos dichos animales marinos. Así que lean todo acá el afiche y vamos a ver cómo va avanzando la actividad. Correcto. Después de revisar las dos fuentes, organiza las ideas importantes que has registrado para dar respuesta a la pregunta planteada para ello. ¿Correcto? Organiza tus ideas. Ya has leído el texto, has visto el afiche, organiza tus ideas. Para dar respuesta a qué pregunta, vamos a ver. Revisa las posibles respuestas que escribiste antes de leer el texto y el afiche y compáralas con las nuevas que has registrado de las dos fuentes y consultadas, ¿no? De las dos fuentes consultadas. Así podrás comprobar o ampliar la información. Luego escribe tus conclusiones. Ok, correcto. Entonces tenemos acá cómo impacta el uso de plásticos en el ambiente. Tenían ustedes unas respuestas al inicio, antes de leer estos dos documentos, y ahora van a tener la misma pregunta, pero, correcto, pero ya con la información que han obtenido, que han aprendido, que han leído, y vamos a ver cómo ha cambiado, cómo impacta el uso de los plásticos, ahora ¿no? Con nueva información. Y listo. Continuamos. En este proceso puedes pedir apoyo a un familiar. Claro, si tienes alguna complicación, siempre hay un adulto un poco más experimentado que puede ayudarte a resolver este problema o esta pregunta. Siguiente, reflexiones sobre las actividades que realizaste, los nuevos aprendizajes que has logrado y cómo los puedes dar a conocer a otras personas. También plantea posibles alternativas para disminuir los efectos de uso intensivo de plástico en nuestro país. Entonces vamos acá a plantear posibles alternativas. Entonces vamos acá a este documento y vamos a poner, ¿correcto? Plantear posibles alternativas para disminuir el efecto del uso intensivo de plásticos en nuestro país. Y acá vamos a ver las alternativas que ustedes plantean, plantea posibles alternativas para disminuir el efecto de uso intensivo de plásticos en nuestro país. Hay tres alternativas. Y justifiquen su respuesta. Claro, ahí acá justifiquen su respuesta. Y acá la justifican. ¿Correcto? Ponen tres alternativas y acá justifican una de ellas. Ok, finalmente convoca a una reunión familiar. Explica a tus familiares la importancia de disminuir el consumo de plásticos para cuidar la salud de las personas y el ambiente. Sí, se reúnen con papá, con mamá, con hermanos, tíos, los que estén en su familia, tíos, tías, los que estén con ustedes en casa, y explícale a estos familiares la importancia de disminuir el consumo de plástico, de lo que has aprendido el día de hoy. Finalmente, invítalos a elaborar un cartel que contenga una lista de acciones que realizarán en tu hogar para reducir de manera responsable el uso de plástico en la familia. Correcto, un cartel en una hoja, la lista, lo más importante es la lista de acciones que realizarán en tu hogar. ¿Qué van a realizar para poder reducir de manera responsable el uso de plástico en la familia? Públicalo en un lugar visible, esta lista, esta hoja que ustedes van a crear, este cartel, y también puedes compartirlo con otros familiares. Si tienes curiosidad por averiguar qué otras acciones puedes realizar en familia
para contribuir a la conservación del ambiente, pide a un familiar que te acompañe a buscar información en el siguiente enlace. Bueno, antes de terminar, la tercera palabra del código del video es al, ¿correcto? Y seguimos acá. Pues bueno, los que tengan mayor curiosidad pueden entrar a esta página del Ministerio del Ambiente y revisar más información. Recuerda tomar foto de tu cartel y guardarla en tu portafolio. Y bueno, con eso se estaría terminando la sesión del día de hoy, las actividades del día de hoy, pero todavía queda una palabra pendiente, así que vamos a ampliar un poco más el tema del uso responsable de plásticos en el Perú de la siguiente manera. Voy a darles un poco de información. Por ejemplo, quiero que vean estas imágenes. Miren, el ser humano no segrega correctamente los residuos sólidos. ¿Qué quiere decir con eso? Que el plástico que nosotros usamos en casa, ya sea las botellas de gaseosa o las botellas en los que viene el aceite o el champú o todo este tipo de plásticos, sobre todo los envases, deberían ser organizados en casa. O sea, ese plástico no debe ir con la basura que ustedes dejan afuera de su casa. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. Ese plástico de alguna manera es llevado junto con toda la basura orgánica, con los papeles, con los cartones, a un relleno sanitario. Si tienen suerte, es llevado a un relleno sanitario, donde el plástico, donde toda la basura es enterrada y bueno, ahí queda hasta que se descomponga totalmente en muchos años, con suerte. Pero no sucede eso con toda la basura. Miren en estas imágenes. Por lo general, la basura es enviada o es recolectada y es enviada por algunas empresas irresponsables al, al río, al mar, y lo tiran en las laderas de los ríos. Los ríos, en este caso tenemos en Lima, los más cercanos es el río Rímac y el río Chillón. El cauce del río los va a terminar llevando hasta el océano. Y en el océano vamos a ver lo que ya hemos visto, se convierte en microplástico. Pero lo más responsable que deberíamos hacer o que podríamos hacer es separar ese plástico y esperar, porque normalmente pasan los recicladores, que muchas veces los vemos que también de manera, bueno, por su falta de conocimiento y practicidad, ustedes los deben haber visto, que rompen las basuras que a veces están en las calles, ¿no? Donde hay cúmulos de basura, no sé si habrán visto, viene el reciclador, rompe las bolsas y saca los envases plásticos. Esos envases plásticos son salvados por estos recicladores, porque en lugar de terminar en el mar o de terminar en un relleno sanitario, termina en esto, como ven, es un centro de acopio. Y este plástico nuevamente es utilizado para que se convierta en nuevas botellas de plástico o otros envases de plástico. Entonces, ¿por qué esperar a que las botellas que ustedes tienen en casa, como las de gaseosa, como las de jugo, como los envases de champú, correcto, todos los envases de plástico, ¿por qué esperar que termine en un relleno sanitario que se va a perder? O esperar que termine en el océano, que termine en el mar, cuando si desde casa los segregamos correctamente, los separamos, hagan una campaña para juntar en casa, en una esquina de la casa, varias botellas y separarlas para que el señor que viene a llevarse el reciclador lo lleve directamente al punto de acopio sin estar rompiendo las bolsas. Le facilitamos el trabajo y mejoramos la calidad del medio ambiente. Y bueno, antes que termine el video, la última palabra del código viene a ser COVID-19. Entonces junten todas las palabras y pónganlo ahí en el código del video. Ok chicos, nada más, les voy a dejar un link para que puedan ver un video muy interesante acerca del negocio del reciclaje.
Aquí está, busquen esto en su página web y cuídense mucho. Saludos.